La historia de David y Goliat es una de las narraciones más épicas y conmovedoras de la Biblia, un relato de coraje y fe inquebrantable que ha resonado a lo largo de los siglos. En el corazón de este cuento, se despliega un choque titánico entre un joven pastor y un guerrero temible. Pero más allá de la batalla física, la verdadera lucha se da en el ámbito espiritual, donde la fe en Dios y la confianza en algo más grande que uno mismo se enfrentan a la arrogancia, el miedo y la desesperanza. 1. El contexto: una nación en conflicto. Hace muchos siglos, Israel se encontraba en una época turbulenta, rodeada de enemigos y con un futuro incierto. Los filisteos, una tribu guerrera poderosa y conocida por su crueldad, buscaban expandir su territorio a expensas del pueblo elegido por Dios. Habían surgido repetidos conflictos, y en esta ocasión, los filisteos acamparon en las colinas de Efes-Damim, desafiando abiertamente al ejército de Israel. El rey de Israel, Saúl, un hombre alto y fuerte que había sido ungido como el primer monarca del pueblo, estaba lleno de dudas. En el pasado, había sido un líder valiente, pero su corazón se había llenado de miedo y sus decisiones eran cada vez más erráticas. Junto a él, el ejército de Israel estaba paralizado por la duda, acampado en el otro lado del valle de Ela, frente a sus enemigos. 2. Un enemigo imponente. Los días pasaban y, cada mañana y cada tarde, desde el campamento de los filisteos surgía una figura imponente, Goliat de Gat, un guerrero gigantesco cuya sola presencia era suficiente para sembrar el pánico. Con una altura de más de 3 metros, cubierto por una armadura de bronce brillante que pesaba tanto como un hombre, y con una lanza cuya punta de hierro pesaba más que el brazo de un soldado, Goliat parecía invulnerable. Su voz retumbaba en el valle cada vez que lanzaba su desafío. ¿No hay nadie en todo Israel que se atreva a enfrentarse conmigo?, gritaba, su tono impregnado de burla y desprecio. Si alguno de ustedes tiene el valor, que venga y luche contra mí. Si me derrota, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Durante 40 días, Goliat se pavoneaba ante el ejército de Israel, lanzando insultos y desafíos, humillando al pueblo y a su rey. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. La valentía de los soldados había desaparecido. Sus corazones estaban llenos de miedo, y sus almas parecían ya derrotadas, mucho antes de que el primer golpe fuera lanzado. 3. El pastor desconocido. A muchos kilómetros de distancia, en la ciudad de Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el menor de 8 hermanos, y mientras sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, David cuidaba de las ovejas de su padre, Jesé. David era joven, quizás no más que un adolescente, pero ya había demostrado una valentía notable en su vida como pastor. Había luchado contra leones y osos para proteger su rebaño, confiando no en su propia fuerza, sino en el poder de Dios para salvarlo. Un día, Jesé llamó a David y le pidió que llevara provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. Aunque joven, David obedeció inmediatamente, ansioso por ver a sus hermanos y saber qué estaba ocurriendo en la guerra. Cuando llegó al campamento de Israel, fue recibido por el sonido de los gritos de Goliat resonando una vez más en el valle. David observó a su alrededor y vio algo que lo dejó perplejo. Los soldados de Israel, todos hombres fuertes y valientes, temblaban ante las palabras de Goliat. Ninguno se atrevía a levantar su arma, ni siquiera a responderle. ¿Quién es este incircunciso filisteo para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó David con indignación. Los hombres del ejército lo miraron con desdén. ¿Quién era este muchacho para hablar con tanta confianza? Uno de los hermanos mayores de David, Eliab, lo reprendió severamente, acusándolo de ser arrogante y de haber venido solo para presenciar la batalla como un espectador. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, le dijo con desprecio. Has venido para ver la batalla. Pero David no se dejó intimidar. Sus ojos ardían con una convicción que nadie más parecía tener. Lo que él vio no fue un gigante invencible, sino un hombre común que se atrevía a desafiar a Dios. 4. Ante el rey. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien, desesperado por una solución, lo mandó llamar. Cuando David se presentó ante el rey, no era más que un muchacho, sin armadura ni espada, solo con su bastón de pastor en la mano. Saúl lo miró incrédulo. No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, le dijo. Eres solo un joven, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, con una calma extraordinaria, relató sus experiencias como pastor, como Dios lo había librado del león y del oso cuando atacaban su rebaño.
Con esa misma fe inquebrantable, estaba seguro de que Dios lo libraría de Goliat. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, dijo con una convicción que hizo eco en los vacilantes corazones de quienes lo escuchaban. Saúl, al ver la determinación en los ojos de David, no tuvo más opción que dejarlo ir, aunque lo hizo con el corazón lleno de incertidumbre. Trató de equipar a David con su propia armadura, pero el muchacho, pequeño y ligero, no podía moverse con el pesado equipo. No puedo caminar con esto, dijo David, devolviendo la armadura al rey. No estoy acostumbrado. En lugar de la espada y la armadura, David tomó lo que conocía, su honda, una pequeña pero precisa arma que había perfeccionado mientras cuidaba de las ovejas. Bajó al arroyo cercano y recogió 5 piedras lisas, las metió en su zurrón y, con una fe inquebrantable, se dirigió al campo de batalla. 5. El duelo inesperado. El sol estaba alto en el cielo cuando David se presentó ante Goliat. Desde lejos, el gigante lo vio y, al principio, no pudo creer lo que veía. Un niño, sin armadura ni espada, se acercaba a él. Su sorpresa se convirtió rápidamente en furia. «Soy yo un perro, ¿para qué vengas a mí con palos?», gritó Goliat, sus ojos llenos de desprecio mientras blandía su lanza. El gigante maldijo a David y al Dios de Israel, jurando que lo mataría y dejaría su cuerpo para que lo devoraran las aves del cielo y las bestias del campo. Pero David no se inmutó. Mantuvo su mirada fija en el gigante, no con miedo, sino con una calma y una seguridad que sorprendían a todos los que lo observaban. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David, su voz resonando clara y fuerte en el valle, «pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy, el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». Con esas palabras, David corrió hacia el gigante. Mientras lo hacía, sacó una de las piedras de su zurrón y la colocó en su honda. Con un movimiento rápido y seguro, lanzó la piedra con toda su fuerza. La piedra voló por el aire, rápida y precisa, y se estrelló contra la frente de Goliat. El gigante, que se había burlado y menospreciado al joven pastor, se tambaleó, sorprendido. El impacto fue devastador. En un instante, el gigantesco guerrero cayó de bruces al suelo. Un silencio absoluto se apoderó del valle. 6. La victoria de la fe. Los filisteos, que habían observado la batalla desde lejos, quedaron atónitos. Su campeón, su guerrero más formidable, yacía en el suelo derrotado por un simple pastor. En un acto final de coraje, David corrió hacia el cuerpo caído de Goliat, tomó su espada y lo decapitó, levantando la cabeza del gigante como un trofeo para todos los que miraban. El ejército de Israel, que había estado paralizado por el miedo, cobró nueva vida. Con un grito de guerra, cargaron contra los filisteos, quienes, al ver a su campeón muerto, huyeron despavoridos. Lo que comenzó como una batalla de desesperación para Israel se transformó en una gloriosa victoria. El ejército de Israel persiguió a los filisteos hasta las puertas de sus propias ciudades, aniquilándolos a lo largo del camino. Las colinas y valles que antes resonaban con los gritos de Goliat ahora eran testigos del rugido de la victoria de un pueblo que había recuperado su coraje. David, todavía con la cabeza de Goliat en la mano, fue llevado de vuelta al campamento israelita. Los soldados lo miraban con asombro, maravillados de cómo un joven, sin armadura ni entrenamiento militar formal, había derrotado a un enemigo que había aterrorizado a toda la nación. Su nombre empezó a circular entre los soldados como una leyenda naciente y pronto llegó a oídos del rey Saúl. 7. El enfrentamiento con Saúl. Saúl, aunque impresionado por el valor de David, comenzó a sentir un destello de celos. Este joven había logrado lo que él, como rey y líder del ejército, no había podido hacer. ¿Cómo podía un muchacho humilde haber vencido al más temible de los guerreros sin la intervención del propio rey? Cuando David fue presentado ante Saúl, la tensión en la sala era palpable. Saúl lo miró de arriba abajo, tratando de encontrar alguna explicación a lo que había sucedido. Pero no había magia ni truco en la victoria de David. Era la mano de Dios, y Saúl lo sabía en lo más profundo de su corazón. Este joven, que había llegado al campo de batalla solo para llevar provisiones, había cambiado el curso de la guerra con una simple piedra. ¿De quién eres hijo, joven?, preguntó Saúl, casi incrédulo. David, todavía con la sencillez que lo caracterizaba, respondió sin vacilación. Yo soy hijo de tu siervo Jesé, de Belén.
Aunque Saúl intentó mostrar una sonrisa de satisfacción, algo oscuro y pesado se instaló en su interior. No podía negar que la mano de Dios estaba sobre este joven, y eso lo inquietaba. Por ahora, sin embargo, David había traído una gran victoria a Israel, y el pueblo no tardó en celebrarlo. Saúl le dio una posición de honor, lo llevó al palacio, y comenzó a verlo no solo como un joven pastor, sino como un guerrero en ciernes. 8. El efecto dominó de la victoria. Mientras tanto, en las calles y aldeas de Israel, el nombre de David empezó a ser exaltado. Canciones y relatos sobre su victoria sobre Goliat eran cantados y narrados en cada rincón del país. Las mujeres salían a las calles, golpeando panderetas y bailando, entonando cánticos que decían: Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus decenas de miles. Este creciente entusiasmo por David no pasó desapercibido por el rey. Aunque Saúl inicialmente trató de mostrar gratitud, su corazón estaba cada vez más consumido por los celos. ¿Cómo podía un simple pastor recibir tanta atención, mientras que él, el rey ungido de Israel, era relegado a un segundo plano? Las semillas de la envidia comenzaron a germinar, y Saúl pronto se vería atrapado en una espiral de ira y paranoia que lo llevaría a buscar la destrucción de David. Pero David no estaba preocupado por el poder o la gloria. Su corazón seguía siendo el mismo que antes de la batalla con Goliat, humilde, fiel a Dios y dedicado a servir a su pueblo. Mientras tanto, se hizo amigo del hijo de Saúl, Jonatán, un príncipe noble que veía en David no una amenaza, sino un aliado, alguien que compartía su amor por Israel y por el Señor. 9. La trayectoria de un héroe. A medida que David se integraba más en la corte de Saúl, el rey trataba de controlarlo. Primero, lo hizo comandante de su ejército, esperando quizás que el joven fuera abatido en una batalla. Sin embargo, cada vez que David lideraba a los hombres de Israel, volvía victorioso, con más fama y honor que antes. El pueblo lo amaba, y su influencia crecía. David, por su parte, no buscaba estos honores. Sabía que su destino no estaba en sus manos, sino en las manos de Dios. Y aunque Saúl lo miraba con ojos de odio y envidia, David no dejó de servir al rey con lealtad. Incluso cuando Saúl intentó asesinarlo en más de una ocasión, David se mantuvo firme en su fe y en su respeto por el rey, recordando siempre que era Dios quien había puesto a Saúl en el trono. 10. Un destino más grande. La historia de David y Goliat no terminó en el campo de batalla, sino que fue solo el comienzo de la ascensión de David hacia un destino mucho mayor. Su victoria sobre el gigante filisteo lo catapultó a la fama, pero también lo llevó por un camino de pruebas, persecuciones y desafíos que pondrían a prueba su carácter, su fe y su propósito en la vida. David llegaría a ser el rey más grande que Israel jamás conocería, el hombre según el corazón de Dios, cuyo linaje eventualmente llevaría al nacimiento del Salvador, Jesucristo. Pero todo comenzó en ese momento decisivo en el valle de Ela, cuando un joven pastor, armado solo con una honda, una piedra y una fe inquebrantable, se enfrentó al mayor de los desafíos y, con la ayuda de Dios, venció al gigante. 11. La lección de David y Goliat. La historia de David y Goliat no es solo un relato sobre la victoria de un desvalido, sino una lección eterna sobre la fe, el coraje y el poder de confiar en Dios incluso cuando todo parece estar en contra. David no era el más fuerte, ni el más preparado, ni el más experimentado en la batalla. Pero tenía algo que Goliat no tenía, una fe absoluta en que Dios estaba de su lado. Esta historia nos recuerda que, en nuestras propias vidas, enfrentaremos gigantes, obstáculos aparentemente insuperables, desafíos que nos llenarán de miedo y dudas. Pero como David, si ponemos nuestra confianza en Dios y avanzamos con valentía, podemos superar cualquier adversidad. A través de los siglos, la historia de David y Goliat ha inspirado a innumerables personas a tener coraje en momentos de dificultad, a confiar en que, aunque parezcamos pequeños frente a los desafíos, con fe y perseverancia podemos vencer cualquier cosa. Porque, al final, no es nuestra fuerza lo que importa, sino la fuerza del Dios que está con nosotros. Y así, la historia de un joven pastor que venció a un gigante con una simple piedra y una honda sigue viva, un recordatorio de que, con fe, nada es imposible.